participantes. Ok. Bueno, pues buenos días a todos y todas. El día de hoy es un gusto poder estar compartiendo con todos ustedes el webinar que la oficina que la UNESCO de manera regional está desarrollando. Este es uno de los primeros webinars que vamos a estar brindando en la región. El día de hoy el tema es un diálogo sobre la incorporación del enfoque de género en la educación en medios y TICs. Esto de parte de la oficina de UNESCO en Guatemala y del sector de comunicación e información, es un gusto poder estar apoyando el día de hoy este evento, y quiero presentarles al señor Alan Finlay, que es uno de los organizadores del evento del día de hoy. Él es escritor del campo de Internet y la libertad y derechos de los medios de comunicación, y enseña comunicación para el cambio social en la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, Sudáfrica. El día de hoy, Alan es quien nos va a estar dando la introducción al evento. Así que, Alan, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y te dejo en el uso de la palabra. Gracias, Montserrat. Bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Alan Finlay, soy africano y el español no es mi fuerte. Espero contar con su comprensión y agradezco además su buena disposición para escucharme mientras intento hablar su idioma. A partir de ahora voy a hablar en inglés, pero copiando el texto en español en el chat para que ustedes puedan seguir lo que estoy diciendo. Muchas gracias. So I will speak a little bit in English and tell you what's happening today. Is that the purpose of this webinar is to raise awareness of this excellent teaching resource that UNESCO has developed called Gender, Media and ICTs, New Approaches for Research, Education and Training. Just now I will place a link in the chat box for you to download. The publication should be seen as a handbook. It's designed for university classes to mainstream gender in teaching. It offers a model curricula that can be used as an entire course or in parts that can be used to suit the particular needs of ICT and journalism students and teachers. It's been developed by experts who are at the cutting edge of journalism education. The purpose of the training resource is to strengthen a gender perspective when teaching on the topics of ICTs and media. For example, it includes modules on representation, on language and discourse, access to decision-making and power, gender in the media and ICT organizational structures, and advocacy and activism, amongst others. While offering new ways to approach and understand each theme, it also offers a useful set of references for the students and lecturers. So we would like to encourage you to actively use this resource in your classroom as a valuable tool for both teaching and learning on gender perspectives. This is the first of 3 webinars that we will be holding over the next 2 months, aimed at discussing UNESCO resources and promoting the use in the classroom. So please look out for future announcements for webinars on the topics of fake news and migration. I would like to now hand over to Indira Salazar Martinez, who is UNESCO's National Professional Officer in Quito, and she'll be facilitating this session. So Indira, over to you. Gracias, Alan. Buen día a todas, a todos. A nuestras ponentes. Tenemos el privilegio de escuchar, vamos a tener el privilegio de escuchar a 3 mujeres que están conectadas, y no solo conectadas, sino comprometidas con estos temas. Agradecemos también a todos aquellos que nos están acompañando y prestando su escucha en esta experiencia que aspiramos sea una experiencia proactiva y propositiva de diálogo. Gracias, Alan. Gracias por comunicarte con nosotros en español, te lo agradecemos muchísimo. Lo que has dicho en español se entendió perfectamente. La intención de esta sesión, que forma parte de una serie que está enfocada en América Latina, en el ánimo de difundir nuestros materiales
en castellano para una audiencia de habla hispana, es difundir, transmitir en el ámbito regional los recursos técnicos de la UNESCO para que sean utilizados activamente y más allá del uso instrumental, sean incorporados al capital intelectual y técnico de nuestras contrapartes, con énfasis en la experiencia formativa en periodismo, si bien estos contenidos también pueden ser de especial utilidad y de interés para cualquiera que esté involucrado con estos temas. La UNESCO ha activado su rol de laboratorio de ideas y de espacios de diálogo técnico en línea con su prioridad global de género. Las cifras y acciones desafortunadamente nos indican que las mujeres sufren violencia basada en género en las prácticas comunicacionales, tanto en línea, en los espacios virtuales, como fuera de línea. Por eso prestamos especial atención a la incorporación del enfoque de género en los espacios comunicacionales, considerando los espacios de la academia, los que están vinculados no solo con la experiencia formativa, sino también con la investigación, como la base para la normalización del enfoque de género. Tratándose de un tema que demanda un enfoque transdisciplinario, holístico, integral, como todas y todos lo sabemos, la UNESCO también ha extendido su trabajo en documentos y experiencias técnicas centrales. Luego, a medida que transcurra, compartiré los enlaces. Tenemos los indicadores de género para medios de comunicación, tenemos amplios recursos sensibles al género y tenemos la fundamental iniciativa global de la encuesta mundial para evaluar la escala de la violencia en línea dirigida a las mujeres periodistas de todo el mundo, cuya investigación estará disponible en español en breve. Como dije antes, hoy tenemos el gusto de que nos acompañen 3 mujeres especialistas en este tema, 3 mujeres dedicadas a la investigación, a la docencia y también al activismo, para activar y movilizar este diálogo abierto sobre este tema, que es la médula de nuestra preocupación, de nuestro deseo de reflexión, no solo de reflexionar y de dialogar, sino de nuestro deseo de avanzar efectivamente en el tema, desde una perspectiva de transferencia e intercambio de conocimientos y experiencias, desde la cualidad tan rica y diversa de este tema. Nuestra intención, esperemos que esté en línea con la vuestra, es construir una experiencia regional relevante desde lo local, desde lo nacional. Me permito comentarles quiénes nos están acompañando y cuál es su trayecto en el tema de género. Doy inicio brevemente con Sandra Villegas Taborga del el Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias, Sandra. Sandra ha sido aliada de nosotros, del UNESCO, en varias investigaciones. No solo eso, sino posee una maestría en comunicación estratégica y también una licenciatura en carrera de comunicación social en la Universidad Mayor de San Andrés, y actualmente es docente en la carrera de comunicación de la Universidad Católica San Pablo y de la referida Universidad Mayor de San Andrés. Sandra tiene un amplio recorrido en el tema de género, generado documentos centrales como Prensa, Mujer, Liderazgo, Aproximación, una matriz metodológica para prevenir la violencia de género desde la recepción televisiva y la alfabetización mediática, Televisión, Ética y Violencia contra la Mujer, y los fundamentales libros Medios de Comunicación y Violencia de Género en La Paz, Diagnóstico y Pautas para una Política Municipal, y Análisis de Desarrollo Mediático en Bolivia, que es una metodología central del UNESCO para medir la salud del entorno mediático en el ámbito nacional. Paso a comentarles sobre nuestra amiga Sandra Chager, que también es una consistente colaboradora y nos está acompañando desde la querida Argentina. Sandra es una conocida comunicadora feminista, licenciada en Ciencias de la Comunicación, Universidad de Buenos Aires, con especialización en Género y Derecho. Es presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, directora del Diploma de Comunicación, Género y Derechos Humanos, dictado en formato virtual por la Comunicación para la Igualdad, con certificación de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, apoyo de la UNESCO, y también es una docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Finalmente, y como no, nos acompaña una especialista de Ecuador. Especialista de Ecuador que nos está acompañando es nuestra amiga Fanny Herrera, que es doctoranda en Comunicación Social,
magíster en estudios de la cultura de la Universidad Andina Simón Bolívar, especialista en periodismo, comunicación y género, licenciada en comunicación para el desarrollo, con formación superior en Ecuador y Argentina, becaria de CENESID, de la CAN y de la Universidad Nacional de La Plata. Debo destacar su rol como docente investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UTE, Universidad Andina Simón Bolívar, su membresía al Grupo de Investigación, Diversidad, Inclusión y Convivencias de la UTE, miembro del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, y sus líneas de investigación se centran en estudios culturales, estudios de comunicación con énfasis en los temas de violencia. Luego de este recorrido, que da cuenta de la experiencia y de la potencia de compartir conocimiento y experiencias relevantes de las tres especialistas que nos acompañan, paso a la dinámica de esta, como dije, de esta sesión que pretendemos que sea altamente dialógica. Doy inicio con Sandra. La dinámica es la siguiente, son 2 preguntas por ponente. Muy desafortunadamente son 8 minutos por pregunta, voy a llevar el tiempo. Ciertamente quisiéramos que hubiera más tiempo para este tipo de experiencias, pero muy seguramente tendremos la oportunidad de repetir este tipo de experiencias para extendernos en el tema. Estimada Sandra, comienzo con esta pregunta. La representación de la mujer en los medios de comunicación, o mejor dicho, un planteamiento, y cómo se conecta con los procesos de formación en los estudios de periodismo, Sandra. Te escuchamos, Sandra, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Indira. Me gustaría compartir pantalla, ¿es posible? Sí, creo que sí, Sandra. ¿Ustedes me dicen si pueden ver, por favor, la presentación? Sí, Sandra. Ok, gracias. Bueno, rápidamente, porque tengo poco tiempo, tengo que optimizar mi tiempo. A ver, entonces, yo quiero empezar hablando un poco de la representación de la mujer, ¿no? Básicamente, esta representación de la mujer en los medios de comunicación persiste a partir de una invisibilización y una exclusión de la mujer en los medios de comunicación. A pesar de que los medios de comunicación, la escuela y en este caso también la universidad juegan un rol muy importante en los espacios de socialización y construcción de la identidad de hombres y mujeres, usualmente los contenidos en medios de comunicación invisibilizan o minimizan la presencia de la mujer, su liderazgo, sus aportes, ¿no? Muchas veces lo que vemos en las noticias o en algunos otros programas de televisión tiene que ver con los liderazgos políticos, evidentemente, que se han incrementado por lo menos en representación de nuestro país. Sin embargo, los liderazgos en temas deportivos, culturales, liderazgos a nivel social, digamos, son un poco menos muy aislados, ¿no? En general se prioriza esta representación de la mujer en tanto víctima de violencia intrafamiliar y sexual. Y esto se ha extendido también a niñas y adolescentes, ¿no? Desafortunadamente, en esa lógica, reproduciendo esa lógica de representación de la mujer en los medios, se perpetúa y se naturaliza la violencia de género y desafortunadamente, sin duda, se reproduce esta lógica de asociar a la mujer como víctima simplemente y no como líder social o líder cultural o líder deportivo. En ese sentido, es importante reconsiderar este tema y reconocer que los medios de comunicación son instancias privilegiadas para recrear estas visiones del ser y del quehacer de hombres y mujeres, ¿no? De esa manera ya se está produciendo una suerte de transformación social en la que existen, de hecho, diversos modelos de mujer en el escenario social que van más allá de las funciones reproductivas que usualmente se le atribuyen, ¿no? Y que en ese sentido rescatar el rol de los medios de comunicación como mecanismos potentes de producción y reproducción de sentidos y de representaciones simbólicas es fundamental para promover la equidad de género. Por otro lado, justamente en estas investigaciones vinculadas a la prensa, mujer y liderazgo, los medios de comunicación, la violencia de género, y también me permito rescatar el trabajo de una colega que se denomina Amparo Canedo, que con la colaboración del Fondo de Naciones Unidas para la Población, UNFPA, elaboró este manual de tratamiento informativo de los casos de violencia hacia las mujeres, ¿no?
y se realizaron procesos de capacitación a 11 medios de comunicación en Cochabamba, porque es allí donde reside la investigadora, donde se abordó, por ejemplo, la necesidad de seguir reforzando el tema de la presunción de inocencia de los sospechosos, o, por ejemplo, la protección de la identidad de las víctimas de noticias vinculadas a la violencia, ¿no? Entonces, interesante aporte de la colega Canedo, que también refuerza esta lógica de trabajar con los periodistas en el tema de la equidad de género, pero también particularmente el tema de la violencia. En esa misma línea, por ejemplo, a raíz de esta investigación de medios de comunicación en violencia de género, surgió de entre las encuestas, entrevistas y grupos focales a la ciudadanía, algunas recomendaciones de sentido de conformar un Consejo Ciudadano de Vigilancia de los Medios de Comunicación que trabaje articuladamente con el Tribunal de Imprenta, que desafortunadamente históricamente en nuestro país nunca han funcionado, ¿no? Y en ese sentido, combinar la capacitación en derechos humanos de los periodistas con la observancia del cumplimiento de los códigos de ética periodística para identificar las situaciones de violencia mediática y simbólica, ¿no? Además, se sugirió una campaña de sensibilización y prevención de violencia contra la mujer, niña y adolescente a partir de esa alianza entre las instituciones de la sociedad civil y la Oficialidad de Desarrollo Humano, concretamente en el municipio de la Ciudad de La Paz, que es la sede de gobierno. En relación a la segunda parte, digamos, de mi pregunta, la educación y la capacitación con enfoque de género, creo que sin duda es fundamental. Ya lo plantea este libro que nos han compartido, que también el enlace está ahora en el chat, que tiene que ver con el último trabajo de la UNESCO con relación a género, al periodismo y a las TICs. Es muy importante la formación de los profesionales en comunicación para que reciban orientación en equidad de género, pero también en prevención de violencia y también en este empoderamiento de las jóvenes universitarias que están estudiando comunicación y periodismo. En ese sentido, algunas de las líneas que son necesarias de contemplar en la formación universitaria de comunicadoras y periodistas tiene que ver con lo que nos comentaba Indira, ¿no? Los indicadores de género elaborados ya por la UNESCO, pero también la comunicación y los derechos humanos, que suele ser una materia como secundaria, complementaria, pero que llegado el momento de pensar en campañas de sensibilización es fundamental la formación del periodista y el comunicador en términos de la garantía y el respeto de los derechos humanos. Fundamental también la equidad de género y la comunicación intercultural, para entender que somos distintos, somos diversos, en términos de edad, de sexo, de religión, de creencias, de prácticas culturales, y que es necesario que el periodista también tenga esa mirada abierta, plural, de repente no centrado solamente en lo urbano, no solamente en el adulto, sino también en los jóvenes, en los niños, en las mujeres, en los indígenas también. Y rescatar también esta posición de la responsabilidad social de los medios de comunicación y los anunciantes, concretamente los empresarios que anuncian los medios de comunicación, porque se han plasmado buenas iniciativas, por ejemplo, la veeduría de medios en el Perú, ¿no es cierto?, que ha logrado a partir de la organización de los anunciantes de la sociedad civil impulsar lo que sería la ley de televisión en el Perú. Entonces, creo que el enfoque de la responsabilidad social empresarial también tiene un potencial muy interesante para trabajar el tema de equidad de género. ¿Para qué todo esto, no? La idea es trabajar a partir de la formación en la elaboración de noticias de calidad, en la lectura crítica de las noticias, en el manejo de lenguajes transmedia no sexistas, porque hoy en día ya no se traducen los lenguajes solo tradicionales, sino también son transmedia, ¿no es cierto? Estos que compartimos en redes sociales. Una alfabetización mediática con sensibilidad de género, que la necesitan los estudiantes de comunicación, pero también todos los ciudadanos. Pero además de esa sensibilidad de género, también ampliada a los sectores excluidos de la población, como los indígenas, las personas con discapacidad, la comunidad LGBT. Creo que se abre una brecha importante para trabajar esa formación. En Bolivia existen como 44 carreras de comunicación, 8 de ellas públicas con la mayor cantidad de estudiantes, pero persiste un limitado acceso a redes virtuales, el costo de Internet es muy alto, existe ausencia de plataformas y capacitación docente en el manejo de TICs. Todo eso ha significado que, según un reporte de la Organización de Estados Iberoamericanos, 2.6 millones de estudiantes en Bolivia fueron afectados por la pandemia. En esas condiciones es dificultoso pensar la educación, la capacitación y trabajar el enfoque de género cuando muchos se están quedando atrás. En la lógica del mensaje de las Naciones Unidas, algunos están quedando atrás y hay que trabajar para que esa situación cambie. Brevemente comento 2 experiencias concretas que sí se están llevando adelante desde las universidades
Esta experiencia de la Universidad Mayor de San Andrés, con el apoyo de UNFPA, Violencia de Género entre Jóvenes Estudiantes, básicamente para analizar los noviazgos violentos. El 80% de los encuestados dicen haber sufrido violencia, y esta es una experiencia y un proyecto que se replicó en 13 facultades de la Universidad Mayor de San Andrés, bajo liderazgo de las carreras de Sociología, Estadística y Comunicación Social, que particularmente liderizó la parte de la campaña. Y una segunda experiencia muy interesante que está desarrollando en este momento la Universidad Católica Boliviana, que se denomina Violencia contra la Mujer entre la Universidad Católica Boliviana Regional La Paz, que es una alianza de la Sociedad Científica Estudiantil de Comunicación Social y de la carrera de Psicología. Ambas sociedades científicas aliadas están trabajando a partir de esta proposición que gentilmente me la ha compartido la colega Paula Bedoya, que está liderando en el caso de la carrera de Comunicación, las matrices de significados relacionados con los roles de género, la violencia contra la mujer y las víctimas de violencia, que son interiorizadas culturalmente y que influyen en la reproducción de esta problemática, caso concreto de la Universidad Católica Boliviana. Y esta influencia a partir de trabajar con los estudiantes y con los docentes, se visibilizan dos recientes experiencias que, se han realizado los pasados días a partir de un webinar de activismo-feminismo, donde participaron las docentes y también estudiantes de la carrera, y también otra jornada de masculinidades positivas que involucró a docentes y estudiantes también de la carrera. Estamos trabajando en esa línea para promover la equidad de género, pero todavía tenemos muchos temas pendientes. Por ahí iría mi respuesta, Indiria. Muchísimas no sé si estuve gracias. bien con el tiempo. No lo llevé. Bueno, me apuré lo que pude. Pero creo que sí, creo que fueron unos 10 minutos. Es muy interesante lo que dices, Sandra, y no sabes cuán útil es para nosotros en el marco de todas estas reflexiones y de la intención de que sea una experiencia de transferencia, que hayas compartido unos casos prácticos que se han adelantado en Bolivia. A todas las personas que nos están acompañando, sepan por favor que esto está siendo grabado y vamos a compartir todos los enlaces, todas las presentaciones y por supuesto la grabación en nuestro Facebook y en nuestras plataformas de las oficinas regionales de América Latina y el Caribe. Por favor, estén pendientes. Paso a una segunda pregunta, Sandra. Mencionaste un hecho que es irrefutable. Hay una profunda lógica de la representación de la mujer en los medios. Una profunda lógica que no nos favorece y como está conectado con el hecho de la tradición es muy difícil de romper. Conecto esto con otro tema que has mencionado, muy importante, que es el empoderamiento de las jóvenes, de las chicas, de las mujeres, porque se puede estudiar a cualquier edad, que están dedicadas a los estudios en comunicación. Si pudieras mencionar, por favor, a partir de el empoderamiento para romper esa lógica, algunas acciones concretas que sean de especial incidencia en el corto plazo, en el espacio formativo de las carreras de comunicación. Sí, me parece que sí sería muy importante incorporar espacios de capacitación para docentes y para estudiantes en el tema de equidad de género, porque de hecho están surgiendo liderazgos, así como ya hay algunas docentes que están trabajando en el tema de equidad de género. Todavía hombres y mujeres, docentes hombres y mujeres, todavía nos falta llegar al resto de la comunidad. Y existen algunas resistencias que también vienen de mujeres, porque el ser machista no tiene que ver con ser hombre o mujer. De alguna manera también, como en el marco de una sociedad patriarcal, hombres y mujeres pueden ser machistas. Entonces creo que tenemos que trabajar todavía en la sensibilización y la capacitación de docentes y estudiantes en el tema de equidad de género. Debería trabajarse en transversalizar esta línea como parte de la currícula en las carreras de comunicación y desarrollar iniciativas como las que ya les he compartido, que han surgido de una manera muy propositiva, de una manera muy entusiasta, digamos, que ha sido muy bien recibida por gran parte de la comunidad, pero que ha encontrado algunas resistencias en el camino que hay que trabajar a nivel marco institucional dentro de las universidades públicas y privadas, para ir sumando esfuerzos y llegar a conformar una suerte de red interuniversitaria para que trabajar el tema
equidad de género, particularmente en las carreras de comunicación, desde los diagnósticos o eventualmente también desde campañas de sensibilización. Me parece que por ahí se podría trabajar. Gracias, Sandra. Has mencionado un tema fundamental, liderazgo. El liderazgo está conectado con el ejemplo y está más que demostrado que el ejemplo funciona en términos del empoderamiento de género. No solo en estas experiencias formativas universitarias, sino desde la experiencia escolar temprana, porque la brecha de género comienza a presentarse y abrirse desde la experiencia escolar temprana. Muchísimas gracias, Sandra. No sabes cuánto estimamos que hayas compartido tu experiencia, tu conocimiento y tu poder y tu energía en estos temas. Que se te nota la pasión. Nosotros la compartimos. Muchas gracias, Sandra. Ahora paso a la otra Sandra. Sandra Chajer, que nos está acompañando, como dije, desde Argentina. Destaco los países con la idea de que tomen en consideración de que se pueden construir experiencias significativas de alcance regional desde ejemplos prácticos en el ámbito local, no solo en el nacional, sino también en el ámbito local. Sandra, en la misma dinámica y con la misma aspiración de que sean 8 minutos, paso a la primera pregunta, Sandra querida. ¿Por qué las carreras de comunicación deberían tener formación en género? Y destaco obligatoria, porque la palabra obligatoria tiende a producir una resistencia automática. Y la palabra obligatoria, especialmente en el tema de género, tiende a producir, Sandra, y quizás compartes este criterio conmigo, cierta antipatía. Sandra, te doy la palabra. Sí, Indira, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a UNESCO también. Voy a hacer, creo que en esta pregunta, más breve de los 8 minutos que tenía asignados, y voy a hablar también desde la doble experiencia que vos mencionaste al inicio, que es la coordinación desde el año 2011 de un posgrado regional virtual en comunicación y género, o sea, una formación especializada para quienes eligen que esto es lo que quieren hacer, después de haber quizás hecho una formación en grado en comunicación, en alguna de todas las líneas que tiene comunicación, y a la vez la experiencia como docente de seminarios optativos en comunicación y género en la Universidad de Buenos Aires. Tratando como de responder a la pregunta y después retomo la cuestión de la obligatoriedad. Yo creo que hoy ya no deberíamos permitirnos como sociedades que formamos a gente que se va a dedicar a la comunicación en cualquier campo, sea el periodismo, la publicidad, la comunicación institucional, que esa formación de grado no tenga perspectiva de género. Y esto implica como 2 líneas de trabajo también. Por un lado, la transversalización de género en distintas materias, y después una materia específica sobre género. Porque digo, a veces esto se resuelve muchas veces queriendo decir, bueno, vamos a tener una materia sobre género, y nos quedan un montón de líneas de la comunicación, desde la historia, el derecho a la comunicación, la economía política, etcétera, los talleres incluso, que no tienen perspectiva de género. Entonces necesitamos la formación en grado obligatoria y que sea transversal por un lado a la mayoría de las materias y por otro lado tener alguna formación específica sobre género, feminismo, masculinidades, etcétera, que nos dé esas líneas de formación. Creo que hoy la construcción, digamos, de la mirada crítica de una comunicadora, un comunicador, que es lo que entiendo que intentamos desde nuestras carreras de comunicación, no puede incluir en lo que es el análisis del poder y de las desigualdades la dimensión de género. O sea, no podemos analizar solamente las desigualdades y el poder en términos de clase, de raza, etcétera, y no incluir la dimensión de género. Y lamentablemente eso es lo que está pasando en las carreras. Yo, si querés, después avanzo con algunos datos de Argentina, pero entiendo que esto es lo que está pasando, pueden comentarlo las colegas de Ecuador y Bolivia, en la mayoría de los países de nuestra región. No tenemos formación en grado sobre género obligatoria. Tenemos, como en el caso de la formación que yo coordino, formaciones de posgrado que la eligen quienes ya decidieron que van a formarse en ese tema, pero, y acá pasó a la segunda razón que a mí me parece como central
intentando responder a la pregunta de por qué necesitamos la formación en género. Necesitamos que sea parte de la currícula obligatoria, porque eso legitima los saberes. Si una comunicadora o un comunicador van a formarse y reciben formación en economía, en cultura, digamos la formación general que sabemos que dan las carreras de comunicación, porque sobre todo quizás pensando en periodismo, la gente tiene que salir formada, esto que a veces es un poco crítico, ¿no? Que es el mar de 3 centímetros de profundidad, pero tenemos que tener conocimientos en todos los temas, porque es probable que tengamos que abordar múltiples temas. Bueno, parte de esos temas es la dimensión de género que transversaliza además todos los demás, o sea, esto además es central. Las desigualdades de clase, las desigualdades de raza, todas están transversalizadas por género. Entonces no podemos hoy darnos el lujo de no tener eso como parte de la currícula obligatoria de quienes se forman en comunicación. Muchísimas gracias, Sandra. Quería abrir un breve espacio para saludar a quienes nos están acompañando. Nos está acompañando Maribel de la Guinea Ecuatorial, como ustedes saben, el único país de habla hispana de África. Gracias, Maribel. También está María Carolina de la Universidad Nacional de Avellaneda, que forma parte de la carrera de comunicación. Y también nos está acompañando Ivana Calle, que está justo en este momento compartiendo una experiencia de Bolivia acerca del diplomado de género, comunicación y periodismo, donde dice que contó con la exitosa participación y motivador alcance de Sandra Archer como parte del personal. Y también nos está acompañando María Sofía Jiménez Chávez de la UDG México. Muchas gracias a todas por sumarse a esta sesión. Sandra, dando continuación a este interrogatorio revelador y interesante, paso a la situación de Argentina. Desde este enfoque que he comentado de la importancia, de la relevancia de las transferencias de conocimiento, de experiencias, de buenas prácticas, desde lo local, lo nacional, a una experiencia regional. ¿Cuál es la situación de Argentina en relación a la formación en género en las carreras de comunicación? Pongo énfasis en esta pregunta porque la respuesta está sustentada en el uso de un documento muy importante de la UNESCO sobre el tema de género, que es los indicadores de género de la UNESCO para medios de comunicación, y Sandra ha participado en una investigación en 2 ciudades, piloto, Buenos Aires y Córdoba, que son, diríamos que las 2 ciudades más intensas de Argentina. Sí, ¿estás de acuerdo, Sandra? Sandra, tienes la palabra. Sandra, por favor, comparte con nosotros los resultados de esta investigación. Te escuchamos. Sí, gracias, Indira. Esta es una investigación que hicimos en el año 2017 y 2018, utilizando los indicadores de género de UNESCO desde Comunicación para la Igualdad, que es la organización que yo dirijo, junto con otra organización aliada de la provincia de Córdoba que se llama Fundeps. Y ahí lo que nosotras hicimos fue tomar los indicadores y trabajar en el año 2017 sobre la industria periodística y en el 2018 sobre la industria publicitaria. Tomamos 3 de los campos que propone UNESCO, porque es extensísimo la herramienta de indicadores. Entonces trabajamos sobre las empresas, en el caso de periodismo y de publicidad, en los 2 casos la metodología fue la misma, sobre las empresas periodísticas y publicitarias, sobre los sindicatos y sobre las universidades. Yo me voy a referir ahora solamente a algunos de los resultados vinculados a universidades, que sería el tema nuestro de hoy. Después dejo, si quieren, igual los links por el chat. Porque me parece que algunos de los resultados que nos dieron, que no tengo casi dudas que deben ser extrapolables al resto de la región, son un diagnóstico que también nos ayudan para poder pensar estos temas y generar políticas para, digamos, reducir las desigualdades que nosotras encontramos. Por un lado, el 64% de las personas que estudian carreras vinculadas a comunicación en Argentina son mujeres, y hay que entender que dentro de comunicación entran todas las líneas, ¿no? Tanto periodismo como publicidad.
Ahora, esto ya lo sabemos porque es un indicador global, ¿no? Que las mujeres somos mayoría en las carreras de comunicación. Cuando pasamos al ejercicio de la profesión, las mujeres somos el 50% de las personas que pertenecen a la industria publicitaria y el 30% de quienes integran la industria periodística. Pero, o sea, ya en la industria periodística bajamos a menos de la mitad en relación con quienes estudiaron, y en la publicitaria también se desciende ese número. Cuando se pasa a los cargos directivos dentro de ambas industrias, obviamente la proporción es muchísimo, la brecha es muchísimo más alta. Ahí tenemos como un primer problema, que es ¿dónde se nos perdieron todas estas mujeres que estudiaron comunicación? Quizás están haciendo comunicación institucional, fue algo que nosotras no medimos, quizás abandonan. Acá hay un problema que nosotras detectamos en las dos industrias, que es el tema de los cuidados, ¿no? Cómo las mujeres se insertan después de la etapa reproductiva. Una vez que una cosa es estudiar entre los 20 y los 30, cuando no se tienen hijas, hijos, y otra cosa es el ejercicio de la profesión posterior a eso, a partir de los 30, cuando ya se está criando. Ahí me parece que tenemos un problema como para profundizar un poco más, ¿no? Cómo les resolvemos a las familias las tareas de cuidado de tal manera que la inserción de las mujeres en las industrias de la comunicación se dé en igualdad de condiciones que las de los varones. Porque otro indicador que nosotras encontramos ya en el ejercicio de la profesión es que los varones están mucho más insertos en relaciones laborales. En Argentina se dice en blanco, pero serían las de mejor estatus, ¿no? Las que tienen cobertura social, etcétera, y las mujeres en cambio nos insertamos con formatos laborales mucho menos comprometidos. Acá se le dice colaboración en la industria periodística, pero tiene que ver con que las empresas no hacen aportes. Pero ¿qué pasa? Las mujeres, si nos incorporamos así, tenemos mayor disponibilidad de tiempo para los cuidados. Por eso se da la incorporación de las mujeres de esta manera. Esto me parece que hay que revisarlo, lo mismo que en la industria publicitaria encontramos muy pocas mujeres después de los 35 años, etc. El otro problema que encontramos es esto que yo mencionaba en la respuesta anterior, las carreras de comunicación, y si nosotras analizamos 10 carreras de todo el país, no tienen formación obligatoria en género. Tienen seminarios optativos o formaciones optativas, pero no es género parte de la currícula obligatoria, y menos está transversalizada la perspectiva de género, a menos que haya docentes que lo hagan por motus propio, ¿no? Pero estamos refiriéndonos a políticas de comunicación de las universidades. Un aspecto positivo que encontramos es que muchas carreras de comunicación disponen de protocolos para la atención de situaciones de violencia de género. Esto es algo que se empezó a dar en Argentina en los últimos años, a partir de situaciones recurrentes de abuso sexual y violencia de género en las universidades. Esto lo vemos como positivo. Sin embargo, lo que existe mucho menos son oficinas para diagnosticar las desigualdades de género y ver cómo corregirlas. O sea, hay oficinas que abordan estas situaciones de violencia específicamente, pero no en general las desigualdades de género. En el campo de la publicidad, un indicador que relevamos es cuántas mujeres llegan en las carreras vinculadas a publicidad a cargos directivos, solo el 35%. O sea, son los varones quienes mayoritariamente dirigen las carreras vinculadas a publicidad. Quizás un aspecto también positivo es que nosotras relevábamos qué pasaba con la inclusión de temáticas trans, tanto en empresas como en sindicatos y en universidades. Piensen que en Argentina tenemos la Ley de Identidad de Género desde el año 2010, o 2012, entonces, bueno, cómo estaba impactando esto en las universidades. Y ahí encontramos sí que las universidades en relación con empresas y sindicatos estaban mostrando una mayor sensibilización, por ejemplo, en el reconocimiento de disposiciones vinculadas al reconocimiento de la identidad de género de personas trans. Bueno, estos son como algunos de los datos vinculados a las universidades que relevamos en esa investigación, Indira. Gracias, Sandra. Sandra, una estupenda investigación entre todos los temas que integran el enfoque de género. Ha sacado a colación uno que toca, por no decir todas, casi todas las áreas del desarrollo profesional.
el techo de cristal. Nosotros sabemos y comparto con ustedes, el techo de cristal es la metáfora de la metáfora de un obstáculo que no se ve pero se siente y que comporta una imposibilidad para las mujeres por distintas circunstancias de acceder a posiciones gerenciales, inclusive a posiciones medias, pero en ambos casos estas posiciones están vinculadas con toma de decisiones. Sandra, a mí me gustaría que compartieras alguna idea, alguna precisión acerca de qué se pudiera hacer en términos de la gerencia masculina que domina la toma de decisiones y estas altas instancias en los medios de comunicación y en el ámbito de la publicidad para que presenten una apertura natural al hecho de incorporar mujeres en estas altas posiciones. Escuchamos. Sí, gracias, Indira. Yo acá tengo como dos miradas, ¿no? Por un lado, creo que la inclusión de las mujeres, tanto en los staff generales como en los cargos altos y en los cargos técnicos, que son otro de los rubros que en general nos cuesta más acceder dentro de las industrias de comunicación. Primero que nada hay que trabajarlo como un tema de justicia social y justicia laboral. O sea, las mujeres tenemos como siendo el 50-52% de la población dependiendo de cada país, el mismo derecho a acceder a estos cargos que tienen los varones. O sea que esto debería darse por una cuestión realmente, tomarlo, y debería ser una demanda de los sindicatos, muy claramente, una bandera muy alta de los sindicatos, ¿no? En Argentina, sobre todo, que tenemos sindicatos muy, muy potentes. Esto creo que es como el aspecto principal. Ahora, si vos ya sos un varón y estás al frente de un medio de comunicación, me parece que una política indispensable, y nosotras lo vimos en las dos investigaciones, para que las mujeres se incorporen a todos los cargos, incluidos los directivos, es que las empresas incorporen políticas de cuidado potentes, porque la verdad es que las responsabilidades de cuidado tradicionalmente siguen estando en manos de las mujeres. Entonces, si las empresas no ofrecen políticas de cuidado fuertes, dirigidas además tanto a mujeres como a varones, no específicamente direccionadas a mujeres, que ese es otro problema que encontramos, ¿no? Políticas de cuidado para que las mujeres se tomen una licencia de 9 meses, pero después vuelven al lugar de trabajo y les han disputado su espacio laboral, incluido su espacio físico. No, las políticas de cuidado son para la familia, entonces los varones tienen que poder ir a las reuniones familiares de las escuelas y que, digamos, eso sea bien aceptado en sus entornos laborales, tienen que poder tomarse licencias extendidas, o sea, como sociedades tenemos que hacernos cargo del cuidado y las empresas de comunicación no están fuera de esto. Me parece que eso sería como un elemento, una estrategia que colaboraría enormemente para la inclusión en paridad de las mujeres en los ámbitos de comunicación. Así es, Sandra, muchísimas gracias por tu aporte y que hayas dedicado una centralidad al tema del desequilibrio de los cuidados, de la carga de cuidado que se ha puesto de manifiesto especialmente en el contexto del COVID-19, y ya pasaremos a temas sobre el COVID-19, y la urgencia de toma de decisiones desde la alta gerencia, en ese sentido, para que haya una incorporación consistente en las políticas empresariales. Las políticas empresariales de medios de comunicación, de empresas de publicidad, inclusive en las políticas de desarrollo profesional de la academia, porque sabemos que también existe un techo de cristal y una brecha de género en cuanto al financiamiento de investigaciones presentadas por mujeres o por equipos de investigación liderados por mujeres o conformados por mujeres. De este interesantísimo tema que lamento tener que abreviar, paso a la persona, a nuestra amiga Fanny Herrera, que nos acompaña desde Ecuador. Fanny, ¿estás con nosotros? Sí, Fanny.
Sí, estoy aquí. Fanny, qué gusto verte. Fanny es una docente con una intensa agenda de docencia. Y Fanny, agradecemos mucho que hayas logrado abrir un espacio para compartir con nosotros. Y Fanny, mira, yo tengo que aprovechar tu participación para incorporar un tema que no podemos obviar en las circunstancias, en las demandantes y complejas circunstancias que estamos experimentando en este momento, que es el COVID-19. Fanny ha liderado una investigación muy importante sobre COVID y violencia de género en la cuarentena. Recién hizo la presentación de los resultados de esta investigación y, pues bueno, en esta agenda hemos querido conectarlo con todos estos temas porque no podemos olvidar el tema de violencia basada en género en las circunstancias de la cuarentena y cómo se ha disparado en el aislamiento del COVID-19. Fanny lideró esta investigación que he mencionado, hizo un análisis de la prensa ecuatoriana y la forma en que esto se conecta con la perspectiva del periodismo en la educación superior en Ecuador. Fanny, paso a una primera interrogante central que se vincula con esta investigación, en cuya presentación tuve el gusto de asistir. ¿Se ejerce, Fanny, efectivamente el periodismo con un enfoque transversal de género? Muy buenos días a las contertulias. Indira, qué gusto de tener este privilegio de compartir con Sandra, que pues ha sido siempre parte de mi formación. Cuando estuve en la Argentina también tuve el privilegio de asistir a sus clases y pues es un privilegio también estar con Sandra, ¿no? Desde esa experiencia tan medular en Bolivia y que nos permite ir conectando también estas perspectivas desde la mirada sobre todo intercultural, porque nosotros, pues tanto Bolivia como Ecuador, tenemos ya establecido en nuestra constitución con un elevado ejercicio de derechos colectivos en nuestras constituciones que somos países interculturales, multiétnicos, ¿no? Plurinacionales. Eso quizás nos da un enfoque que creeríamos que se debería ejercer, pues, periodismo con un enfoque de género, con un enfoque transversal. Y pues la respuesta definitiva es desde si se ejerce un periodismo transversalizado con enfoque de género sería no, porque no tenemos esa visión como lo ha ido sosteniendo Sandra, las dos Sandras, pues no tenemos una perspectiva intercultural, intergeneracional, de discapacidades en este tiempo tan álgido de movilidad humana que se evidencie en el tratamiento periodístico, ¿no? Entonces eso es algo que pues lo hemos logrado determinar desde esta investigación que hemos desarrollado en el equipo del OIM. Les voy a introducir un poquito. Es interesante también lo que venimos haciendo en la academia en Ecuador desde el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, porque pues a partir de octubre del 2019, cuando se da esta fuerza de la movilización indígena, empieza a proliferar la desinformación, ¿no? Y cómo se van dando otros canales para pues visibilizar los contradiscursos o las contrahegemonías de lo que los medios y sus plataformas, pues de los medios tradicionales o los hegemónicos estaban informando a partir de lo que pasó en octubre. Y con la pandemia, específicamente, tal como nos hace la alusión Indira, pues el COVID viene a marcar también pues lo que ya ha dicho la OMS, ¿no? Las dos pandemias, ¿no? La de la desinformación y la pandemia pues de la crisis sanitaria, ¿no? Y Ecuador pues ha sido el país en Sudamérica, como ustedes saben, uno de los más azotados con la crisis sanitaria, la cantidad de fallecimientos, la cantidad de problemas de corrupción a partir del tema sanitario que ha develado pues una crisis del sistema médico, una crisis de valores y una crisis de institucionalidad, y a la par también pues un proceso de desinformación plagado de fake news, ¿no? Entonces estos puntos vinculados con la crisis sanitaria y de la COVID y con el tema de las manifestaciones vienen a marcar pues paradigmas del contexto de nuestro país. Y pues así el Observatorio Interuniversitario de Medios trata de ir contribuyendo a estas denominadas fake news, ¿no? A esta denominada desinformación desde la academia en articulación con Código Vidrio, que son medios de comunicación ecuatorianos, y Diario El Universo, y es ahí que nosotros pues empezamos a trabajar desde 4 ejes, ¿no? Desinformación y opinión pública, desinformación y prácticas periodísticas, desinformación e información desde la calidad periodística en los nuevos formatos y divulgación científica, y desinformación en prácticas ciudadanas, y es ahí donde yo me enfoco desde los temas de género, feminismo,
pues pero tenemos nuestro equipo, el observatorio está conformado solo por mujeres, paradójicamente, no es que queríamos generar un tipo de sexismo, y es ahí donde nosotros encontramos esta información vinculada con la investigación, ¿no? La investigación estuvo alineada al análisis de los 2 decanos de la prensa ecuatoriana, el diario El Universo y el diario El Comercio, que son en la costa ecuatoriana y en la sierra, el diario El Comercio, los decanos de la prensa tradicional, los decanos de los rotativos que más tiraje han tenido históricamente y los que han conformado el proceso de opinión pública más representativo en nuestro país. Y entonces hacemos este análisis justamente para ver cómo estos medios trabajaron este proceso, ¿no? Y esto es parte de la investigación que se realiza en una publicación de PERDebate de la Universidad de San Francisco, y pues ahí nosotros logramos encontrar pues que de todo este contexto vinculado al diario El Comercio y El Universo entre abril y junio, apenas se publican en estos 2 medios, que son los 2 decanos de la prensa, apenas se logra una publicación de 27 noticias. 27 noticias sobre violencia de género en los 2 medios. Eso nos causa una impresión, porque además son notas cortas, son notas que no tienen seguimiento, son procesos que vinculan muchísimo más el tema de la pandemia por sobre el acto de los femicidios, del acto de la violencia contra las niñas, mujeres y adolescentes, y pues entonces ese proceso de una información tan delimitada nos genera pues que pues apenas se hayan generado en ese trimestre donde hubo denuncias, donde el 911 destacó que el Ecuador, igual que en toda la región y en el mundo, se extrapoló el sistema de llamadas de emergencias, y pues en este proceso pues se tuvo apenas 17 formatos o piezas en El Comercio y 10 en El Universo, ¿no? Esa mirada desde el análisis de contenido a nivel cuantitativo y cualitativo pues nos genera estupor, ¿no? Como un tema tan álgido, los 2 decanos de la prensa no le dieron la visibilidad ni le dieron la correspondencia que debía, y pues eso hace que lleguemos a ciertos aspectos, ¿no? Donde nos hace evidenciar desde ciertos enfoques que nosotros analizamos, y que bueno, el estudio está publicado y por términos de tiempo voy a ser mucho más breve, y nosotros analizamos aquí ejes, ¿no? Como cuál fue la frecuencia de publicación, y como decimos, pues en este tiempo no hubo seguimiento a ninguna de las notas. La extensión y la sección siempre estuvo centrada a los temas judiciales y a los temas de crónica roja, lo que también nos pone en evidencia que los temas siempre son trabajados desde el histrionismo, y que la crónica roja vende, y por eso es un tema que a veces se posiciona, pero no porque se lo quiere dar realmente la cobertura desde esa mirada que hemos estado llamando, ¿no? Interseccional, que tenga una mirada transversalizada, y que la violencia sea tratada pues desde las rutas de la violencia, desde procesos que permitan generar periodismo de solución o periodismo de datos, ¿no? Y pues que tampoco se vincula a expertos, ¿no? Los actores institucionales en estos medios siempre es la policía, la fiscalía, los estamentos de justicia, pero muy poco pues visibilizar o verificar estas notas con estamentos o expertos en derechos humanos, expertos en género, organizaciones de mujeres. Las propias mujeres victimarias no son las que son aludidas en la nota, ¿no? Siempre se alude a la nacionalidad, al estatus migratorio, se alude al sistema de pobreza o de estratificación social, a la generación, como los datos que dan un matiz a la nota, pero no se pone evidencia o fuerza en el acto delictivo, en los que cometen estos actos de violencia, ¿no? En los hombres femicidas o en los hombres que generan violencia física, psicológica o sexual, ¿no? Y eso es algo que pues lo logramos identificar de forma evidente pues en nuestra investigación, y es de ahí pues que con eso pues definimos que no existe definitivamente lo que hemos dicho, esta articulación, y pues dando alusión a lo que ya han dicho nuestras colegas Sandras, no existe pues en Ecuador ninguna jefa o directora de comunicación en los medios tradicionales o en los medios grandes. No hay una sola mujer en todos los medios, en los grandes medios de comunicación a nivel audiovisual, radial, escrito, de prensa, que sea la directora de comunicación. En medios digitales hay muchos cambios, por ejemplo, también para mí es importante que también entender ¿qué han hecho también los medios bien, ¿no? O sea, porque siempre pues el estudio a veces se vuelve sesgado, ¿no? Los medios ahí vienen a ser también, ¿no?
hay muchos cambios también que deben ser, en el estudio nosotros también decimos, ¿qué han hecho bien los medios? Nos preguntamos justamente eso, ¿no? Y decimos que hay un cambio intergeneracional, donde sí hay periodistas que están trabajando y abocando otras lecturas, otras narrativas. A mí me gusta muchísimo esto de la palabra situada, ¿no? Con unas miradas más contextualizadas, más politizadas, más historizadas, y estas nuevas generaciones van marcando un hilo, un cambio en las narrativas, en los discursos, en las rutas de violencia, y creo que eso es importante, ¿no? También poner que los medios tienen una gran responsabilidad, pero ¿cuál es la corresponsabilidad de las audiencias, ¿no? Entonces también eso ha sido parte del estudio, porque a nosotros nos interesa posicionar el tema de ¿por qué se sigue teniendo, por ejemplo, en el Ecuador El Extra? Es un diario de crónica roja y es el más vendido, es un medio que tú dices que le abres y corre sangre porque es un medio muy sexista, tiene el sexy horóscopo, la mujer de la semana, y muchas personas ahí, por ejemplo, los titulares ahí murió por 20 puñaladas de amor, cuando se habla de femicidios, ¿no? Entonces esos medios en el Ecuador siguen teniendo una fuerte preeminencia, ¿no? Y entonces ahí nosotros decimos el papel de las audiencias, ¿no? Audiencias críticas, cuál es la cultura de verificación que tiene la audiencia, cómo se da pues esta aproximación a entender pues que los ciudadanos también, los ciberlectores en particular desde la pandemia que se extrapoló el uso de nuevas tecnologías, cuál es ese proceso de cultura de verificación, ¿no? Entonces también poner en el tapete las corresponsabilidades, ¿no? El rol que tienen los medios, pero también las audiencias, ¿no? Eso es muy importante en nuestro proceso. Por ahí me quedaría hasta ahí, para no extenderme más. No te preocupes, vamos a repetir esta experiencia para extendernos todo lo que quieramos. Quiero compartir con ustedes, Sandra y Fanny, que están recibiendo felicitaciones por vuestras intervenciones. Aquí dice, María Refugio dice, excelentes ponentes, y Brenda Victoria comparte el agradecimiento que tiene el UNESCO con ustedes al decir muchas gracias. Fanny, has mencionado temas centrales: cambio intergeneracional, miradas contextualizadas, narrativas sensibles a la política. Me gustaría que conectaras estos temas en el ámbito de la experiencia de la formación en periodismo. El hecho de que exista una gestión tan pobre del enfoque de género en la generación de contenidos que no incorporan de ninguna forma ni el enfoque de género, ni mucho menos el enfoque de derechos humanos. ¿Cómo vinculas esto, este escenario, este cruce de varios temas, con el hecho de la profesionalización y esta pobre gestión que he mencionado y que no me cansaré de mencionar porque es muy pobre e injustificada a estas alturas de la historia? Es una herencia de cierta formación en comunicación y medios en el ámbito de la educación superior en el Ecuador. Tienes la palabra, Fanny. Gracias. Muchas gracias, Indira. Bueno, a la par de nuestras colegas y estando en el Cono Sur, creo que tenemos una mirada que está atravesada por el sistema patriarcal. Muy independientemente, creo que Ecuador y Bolivia, pues la criolización, el sistema de la colonización marcó pues un proceso de Bolívar Echeverría lo llama el barroco, ¿no? Que no llegó no solo con el arte y la cultura que se dio en la Europa, ¿no? Sino que el barroco que marcó nuestra forma de constituirnos como mestizos, con ese mestizaje e hibridación cultural, está muy marcada por la religión. Y esa religión ha ido generando un estigma, ha ido generando un proceso de ir alineando aún en estos tiempos un sistema de restauración conservadora, ¿no? O sea, pensemos en candidatos tan peligrosos como el candidato presidencial Lasso, ¿no? Que hablan de que se tiene que haber retrocesos en términos de derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que ese proceso muy atravesado de nuestra construcción, donde se perviven los mitos y la secularización del poder que ha tenido la Iglesia,
ha hecho que se construyan patrones socioculturales muy alineados al machismo, al sexismo, y que el rol que ha tenido la Iglesia y el pecado, pues ha hecho que perviva pues en nuestro país algo muy alineado a este sistema patriarcal de dominación, donde las minorías han estado pues vilipendiadas y controladas desde esta mirada, ¿no? Un sistema patriarcal, heteropatriarcal capitalista, muy sesgado desde estas miradas conservadoras que han sido las que han alineado nuestra constitución como un país en este bricolaje, en este mestizaje cultural, y que eso es muy fuerte, ¿no? Yo creo que eso es una lucha y que eso hace que perviva pues estos patrones alineados al machismo, al sexismo, y como justamente ha dicho Sandra, no es un machismo, pues hay el machismo que revitaliza el propio concepto en las mujeres, ¿no? Entonces es impresionante este proceso que no ha logrado desarticularse en nuestro país. O sea, las nuevas generaciones siguen teniendo discursos que revitalizan esos procesos. Entonces yo creo que la educación pues es un nodo importantísimo de reconstruir y desmontar estos patrones socioculturales de género que se han revitalizado, estos estereotipos y estos mitos de la mujer, los mitos de la mujer, de la mujer en el ámbito doméstico, de la mujer madre, de la mujer esposa, y eso en Ecuador todavía está hecho piel. Todavía es un espacio que tú tienes que seguirlo trabajando de forma evidente. Entonces esos aspectos se han instituido a nivel cultural y social. Y ya yéndonos al tema educativo a nivel de la formación universitaria, tal como lo dijo Sandra, tal como lo ha manifestado, no tenemos formación en el 98% de pregrado en las carreras universitarias de formación vinculada con género, con interculturalidad, siendo nuestra marca de representación la diversidad. El Ecuador es un país mega diverso, o sea, a nivel de geografía, a nivel de producción agrícola, a nivel étnico, nosotros tenemos el reconocimiento de pueblos y nacionalidades, y lastimosamente, pues existe pues algún reconocimiento que queda como un fenómeno de retórica o ficción jurídica en la Constitución, pero no hay medidas administrativas, educativas, que potencialicen la educación intercultural bilingüe, el tema de género en el país, y pues las universidades no son la excepción. En mi carrera, y yo en la Universidad UTE, pues no hay ninguna carrera de género, o sea, no hay ninguna cátedra de género en las universidades públicas o privadas tampoco, y ya en la malla de la educación superior sí. Yo cuando me formé en la Universidad Andina Simón Bolívar, ahí ya pues fue la primera vez que pues conocí de forma ya en términos de malla curricular lo que era el género, y ahí es así igual que como lo manifiesta Sandra, solo en posgrado hay ciertos espacios que no son tantos, ¿no? No llegarán ni al 10% de especializaciones, ni al 10% en términos de maestrías que trabajen estos temas, ¿no? A nivel superior en Ecuador, Flaxo, Universidad Andina son como los dos referentes que trabajan estos temas, ¿no? Pero las demás universidades, pues todo es seminarios, cursillos, charlas, pero no está transversalizado. Entonces eso, pues, nos deja en evidencia, pues, que a nivel social, pues, y lo más importante es ir tratando de despenalizar, así como el tema del aborto, despenalizar y generar que se aperturen estos debates a nivel social, en la familia, que se logren insertar en lo cotidiano, y que ya en el tema ya de la formación de periodistas, de comunicadores, de relacionistas públicos, logre haber una interpelación, un enjambre en las mallas en términos de género, ¿no? Y eso es algo que no está evidente, y por eso, pues, cuando se dan las narrativas, cuando se dan los procesos discursivos en términos periodísticos, pues eso no existe, ¿no? Por eso yo, cuando he tenido la posibilidad de trabajar en cooperación, que ha sido mucho mi trabajo en cooperación, desde el enfoque de género siempre hemos hecho desayunos de trabajo, cajones de sastre, manuales para periodistas, para que pues se acerquen al tema de derechos humanos con una perspectiva transversal de género, ¿no? En Ecuador es como un estigma, por ejemplo, para una referirse en la academia que eres feminista, o las periodistas llegar y decir, yo soy feminista, se genera de entrada un estigma, ¿no? Esta palabra de feminazi, que es lesiva y que es muy usada en nuestro país, está pues ahí, o sea, ya viene la feminazi, ese tipo de situaciones se revitalizan. Entonces ese tipo de aspecto no ha logrado pues democratizarse, reconocerse, ¿no? El sistema de representación. Entonces yo creo que ahí hay mucho trabajo todavía que hacer, ¿no?
Gracias, Fanny. Muchísimas, muchísimas gracias. Hemos llegado a la hora de la sesión, lamentablemente. Yo sí me voy a permitir que nos tomemos, no sé, 10, 15 minutos más para compartir algunas interrogantes directas a cada una de nuestras participantes generadas por esta dinámica que vienen de nuestra audiencia o de personas que están compartiendo con nosotros y me han enviado mensajes por WhatsApp. Quisiera dedicar estas interrogantes a temas centrales que han mencionado cada una de ustedes y por eso me voy a tomar la libertad de dirigirme directamente. Me dirijo a Sandra Villegas, de Bolivia. Después viene Sandra, de Argentina. Sandra, en toda tu profunda intervención que has tocado, temas centrales, hay uno que no puede ser obviado por el tema de todo lo que nos está sucediendo, redes sociales, discurso de odio, manipulación de información, incidencia de información falsa para la toma de decisiones cuya brecha de error es mínima, me estoy refiriendo al COVID-19, impulso desmedido de prejuicios, uso intencional de los prejuicios para la edificación de posiciones políticas, legitimación de narrativas a través del discurso de odio, y acá hay un componente central, el lenguaje transmedia. Sandra, ¿qué nos puedes decir acerca de, pensando en el enfoque de género, cómo se puede combatir el discurso de odio enfocado en el género en todas estas herramientas que utilizan plataformas y lenguaje transmedia que entregan contenidos que tienen la capacidad de transmitirse instantáneamente y con un alcance global? Adelante, Sandra. Bien, me parece que lo que está pendiente para el manejo de estos discursos, para frenar el discurso de odio y también las noticias falsas, tiene que ver con la alfabetización mediática, ¿sí? La alfabetización mediática, que es un tema pendiente que todavía es nuevo en las universidades y desconocido para la ciudadanía, ¿no? La alfabetización mediática para consumir los mensajes, estos que ya no necesariamente son responsabilidad de los periodistas y los medios de comunicación, sino que circulan viralizados en las redes sociales a partir de noticias falsas, de discursos de odio, entre ellos también los que tienen que ver con el género, ¿no es cierto? Estos que minimizan, que insultan, que denigran a la mujer, o la circulación de imágenes abusivas o de violaciones, por ejemplo. Entonces creo que es necesario abrir el debate sobre la necesidad de trabajar en la alfabetización mediática. Esta que tiene que ver, seguramente empezará con los maestros, con los docentes de las carreras, de las escuelas, pero también con los docentes en las universidades y los estudiantes que se forman en comunicación y periodismo, y después en los espacios en los que las organizaciones sociales, ONGs, instituciones públicas y organismos internacionales trabajen e impulsen la capacitación en la alfabetización mediática. En nuestro país existen ya algunas experiencias, instancias que se han creado más a nivel privado, que son Chequea y Bolivia Verifica, en la que se está trabajando en una de ellas en alianza con la Fundación para el Periodismo para verificar las noticias falsas y denunciarlas, ¿no? Compartirlas también en redes sociales a partir de que obviamente es información que simplemente confunde, genera desinformación. Y están tratando de posicionar el tema de identificar las noticias falsas, ¿no? Entonces están tratando de difundir estos contenidos y bueno, ahí hay una alianza que está tratando de trabajar
en ese sentido. A nivel público no existe nada de eso. Yo ahí insisto en la necesidad, como lo he hecho en algún otro espacio, de pensar en la necesidad de diseñar políticas públicas que hagan gestión en términos de políticas nacionales de comunicación que también contemplen la alfabetización mediática y la formación, por ejemplo, transversalizando el tema género en las universidades públicas y privadas. En tanto no tengamos políticas públicas que normen o que por lo menos pongan un poco de orden en términos de qué circula y la responsabilidad tanto del periodista, del medio de comunicación, pero también del ciudadano a compartir información que no está verificada o que puede ser falso, creo que no podemos avanzar. Y creo que cuando hablamos de regulación la gente se asusta, pero creo que si esa regulación se parte desde un principio democrático, participativo y horizontal, no creo que sea para nada una limitación, una censura, sino en todo caso puede ser la oportunidad para avanzar en el diseño de políticas públicas que garanticen que la gente se capacite, sea responsable de los contenidos que comparte y además sea crítica al momento de consumir los mensajes de los medios de comunicación. Entonces creo que eventualmente el diseño de políticas públicas que involucre la alfabetización mediática sería una primera medida para frenar los discursos de odio, transversalizar el tema de equidad de género, pero también frenar cualquier tipo de noticias falsas. Gracias, Sandra. Como esta es una experiencia dinámica, ahora viene una pregunta abierta a la que quiera contestar. Es una pregunta muy interesante que hace en la aplicación de preguntas y respuestas disponible acá en la herramienta, Rosa Eugenia García Gómez. Primero felicita a las panelistas y dice: ¿consideran entonces que aún en el pregrado, cuando las y los estudiantes de las universidades ya son jóvenes adultos, es todavía pertinente incluir contenidos de género tan básicos como los encaminados a la deconstrucción de la cultura heteropatriarcal? O bien, debemos ir directo a temas más avanzados como los incluidos en los observatorios de medios. Y Rosa, desde su propia experiencia, comenta: en mi caso, detecté que tuve que empezar por temas sumamente primarios. Abierto para quien quiera contestarlo. Adelante. Sí, si me permites, Indira. Sin duda yo creo que hay que empezar de lo básico y creo que incluso no habría que empezar en la universidad, sino en la escuela, porque como tú decías un principio, claro, ya en la escuela e incluso en el seno de la familia vas heredando prácticas, tradiciones, estereotipos y prejuicios que lo que hacen es reproducir este sistema patriarcal, que lo que hace es inferiorizar a la mujer, ningunearla, ¿no es cierto? Anular su potencial como ser humano incluso, y el ejercicio de sus derechos con mayor razón. Entonces, creo que sí hay que empezar de lo básico y lo bueno sería empezar antes, en la escuela, e idealmente en esta coyuntura empezar también en la universidad, hablar de estos temas, conocer realmente qué significa, qué implica, ¿no es cierto? Que no tiene que ver con un asunto de mujeres, que tiene que ver con un asunto de derechos y el bienestar de todos, de hombres, mujeres, ¿no? De adultos, niños, que tiene que ver con esta política del cuidado que se mencionaba a partir de que es el bienestar de todos y de la familia, de lo que estamos hablando, tiene que ver con posicionar este discurso en el que no se asuma que solo la mujer tiene que ser responsable y por eso se la discrimine para optar a una fuente laboral, porque pero licencia de maternidad, es algo que les ocurre muy a menudo a las mujeres, ¿no? Porque, y si son periodistas con mayor razón, porque tienen jornadas extenuantes de trabajo y si va a ser mamá, no conviene, es uno de los criterios que les limita a ir subiendo en puestos de dirección, aunque excepciones, por suerte ahora tenemos 2 directoras de periódicos en nuestro país, pero son excepciones justamente, ¿no? Casos excepcionales que deberían ampliarse en número para garantizar la participación y el empoderamiento de las mujeres, también desde el ámbito periodístico. Pero hay muchas otras que incluso hemos tenido gente, profesionales destacadas que también han sido ministras de comunicación en nuestro país, pero que llegado el momento han trabajado en una línea más de alineamiento político y no de gestión
pública o menos de empoderamiento de la representación femenina en los sindicatos y en los gremios periodísticos, que es una debilidad que en nuestro país persiste. Entonces, creo que hay que trabajar en conceptos básicos, idealmente en la universidad. Puede ser, como decían, desde alguna cátedra UNESCO, que la Universidad Católica eventualmente también ha trabajado en ello, pero también desde seminarios, desde diplomados, desde materias transversales que puedan reforzar esa mirada para encaminar y aunar esfuerzos. Pero creo que ahí el rol de las mujeres periodistas podría ser muy, muy rico, y no las tenemos todavía sensibilizadas ni como aliadas, ¿no? Todavía están, igual que los colegas periodistas, trabajando en otra perspectiva y no muy sensibilizados con el tema de equidad de género. Creo que ahí hay un gran desafío. Quizás a la par, para sostener también lo que ha dicho Sandra, me parece súper importante, pues, empezar con temas básicos, ¿no? Como la diferenciación entre sexo, género y deseo. Cuando yo les digo a mis estudiantes, no lo tienen claro, gente de 21 años, gente de maestría, no tienen esa diferencia de entre sexo, género y deseo, por ejemplo. Eso, pues, como que te dices, bueno, son gente que está estudiando una maestría, una especialización superior. Entonces creo que sí es importante empezar, es importantísimo pues empezar desde la primera infancia, ¿no? Creo que es la forma de desmontar esta construcción tan solidificada de los patrones socioculturales y los estereotipos de género. Entonces yo creo que sí es importante pues ir poniendo en el ojo también que este tema de género, feminismo, no es un tema de mujeres, ¿no? Tratar también de abocar y invocar a los varones, a las otras formas de representación sexogenérica, ¿no? Porque en ese sentido, pues estamos abocando también a que se tiene que trabajar nuevas masculinidades, varones antipatriarcales, temas vinculados con nuevas paternidades, ¿no? Yo creo que es importantísimo, imperioso incluir en el tapete, no un tema que, pues, por eso es que es el estigma, ¿no? Del feminismo, de decirte que eres feminista, de decirte, y como que hay un mujerismo, ¿no? Y eso creo que es importante ir montando en los imaginarios, en la construcción educativa, en el tejido social, de que este tema es trabajar por la igualdad. Nadie estaba exigiendo privilegios, y cuando hablamos de derechos humanos, justamente de política pública, es ir estableciendo en los imaginarios, en la educación, en el sistema de convivencia, en la cotidianidad, en la mesa, en los lugares cotidianos, pues que no es un tema de mujeres del feminismo, es un tema que establece el sistema de igualdad desde el sexo, la clase, la etnia, la generación, la religión, la región, ¿no? De esas múltiples diferencias que existen, y pues que sin la participación estratégica de los varones y sin la posibilidad de que exista una voluntad política, un lobbying y un internamiento en las mallas académicas, en los medios de comunicación y en la convivencia cotidiana, no vamos a lograr nada, ¿no? Entonces creo que es sumamente importante pues ir suavizando el lenguaje, irle dando menos tecnicismos. Y por ejemplo, yo cuando les doy a mis estudiantes para hablar de economía del cuidado, les digo, vamos a empezar haciendo un dibujo. Dibujen qué hace cada quien en su casa. Entonces, ellos dibujan así como primer grado. Entonces digo, a ver, ¿quién va a dibujar? Quiero que dibujen quién hace en su casa la cocina, el tema de los platos, el tema doméstico, y ellos hacen un dibujo. Y hacemos, a partir de un dibujo, ellos reflexionan la economía del cuidado. Y entonces son formas también lúdicas y estratégicas de llegar con educomunicación y formas alternativas de que reflexionen de cómo se establece el trabajo en la casa. Y esa es una forma que sensibiliza tanto, y los chicos se quedan anodados de cómo las maternidades son pues las que llevan la triple y cuádruple carga a hacer un simple dibujo, ¿no? Y eso creo que es lo que nos falta reforzar en la malla educativa en nuestros países, en la primera infancia y mucho más en las universidades donde estamos formando a comunicadores y periodistas. Indira, quisiera hacer como un breve aporte de una política pública de Argentina que va en esta línea. Nosotros Pero por supuesto. Desde el 2006 la Ley de Educación Sexual Integral, que justamente el objetivo fue llegar desde la formación inicial de nenas y nenes de 2-3 años, que es cuando empieza la formación pública, hasta la universidad, con formación en género.
Es una ley que es obligatoria para todo el país, que ha generado resistencias, obviamente, de sectores religiosos y católicos, pero que con distintos tipos digamos, de implementación viene avanzando. Me parece que es una estrategia importante porque implica, hay contenidos ya elaborados, implica que en las aulas se tiene que debatir sobre género, sobre las relaciones de género con las posibilidades de cada nivel. Y tiene incluso un módulo de comunicación, o sea, cada nivel nivel inicial, primaria, secundaria, tiene que debatir sobre cómo las desigualdades de género aparecen en las piezas de comunicación. O sea, el concepto es mucho más amplio con un módulo de comunicación, que me parece que a quienes veníamos trabajando género y comunicación, pero lo hacemos más desde ámbitos terciarios o universitarios, esa herramienta que está desde el 2006, nos da una posibilidad ya de que la gente llegue con algún tipo de sensibilidad a la formación terciaria. Es decir, que no es una experiencia aislada en el contexto universitario, sino un tema, una acción de continuidad y corresponsabilidad desde los espacios familiares, y así lo dice Ángela Fuentes Camargo, que dice: pienso que podríamos adentrarnos en el fondo de este problema, en eso estamos. Para mí, es decir, para Ángela, está el centro, la médula está en la educación desde la familia y de ahí pasando al colegio. Es decir, desde ahí una transversalización, formación en habilidades para la vida, lo que llama la UNESCO la ciudadanía mundial, la ciudadanía para el desarrollo sostenible, la ciudadanía para los derechos humanos, la ciudadanía para la experiencia regular del género, es decir, formación en habilidades y en valores, desde el hogar hasta estructuración de planes de vida en jóvenes que ingresan en las universidades. Desafortunadamente se nos está agotando este valioso tiempo, este gusto de compartir con las ponentes y con todas las personas que nos escuchan. Y es muy interesante. Me gustaría dos preguntas más. Maribel, que nos está acompañando desde la Guinea Ecuatorial, tiene un comentario muy interesante. Ella dice que su país es un país muy joven, es un país con una experiencia muy reciente en el ámbito de la educación en comunicación y en el ámbito de la incorporación del tema de género en la comunicación. ¿Qué consejo compartirían ustedes para un país joven como el país de Maribel, si quisieran avanzar de forma significativa, no en el corto tiempo, porque en tiempos cortos nada es sostenible, pensándolo de forma razonable en tema de incorporación en el currícula, en la formación docente? ¿Cuáles serían unos pasos significativos en esta experiencia tan joven que tiene el país en términos de educación en comunicación y la incorporación del enfoque de género? Para quien quiera contestar. Si querés, yo hago como un par de comentarios y cedo la palabra. Pensando sobre todo que nosotras, por ejemplo, acá empezamos a trabajar estos temas hace muchos años, cuando casi no se trabajaban en ningún ámbito, y viendo cómo se pudieron avanzar en Argentina, ¿no? Como tratando de transferir algo de eso. Me parece que hay como, en principio, dos primeras vías, puede haber muchas más. Una es encontrar personas aliadas, obviamente, que ya estén acá, que sean decisoras de políticas, tanto en el ámbito universitario como en otros ámbitos donde ella crea que se puede hacer avanzar esa agenda, y bueno, trabajar con esas personas para que eventualmente desde arriba bajara la idea. Esta es la parte más difícil, me parece, es la que menos en general se encuentra, porque a cargo de los espacios de decisión suele haber varones no formados en casi ningún caso en temas de género, con lo cual es la vía difícil. La otra vía, pero es la vía difícil, pero es la vía rápida. La otra vía, que es una vía quizás que lleva mucho más tiempo, pero es más interesante, es la construcción de masa crítica y de consensos desde abajo. O sea, ir avanzando en ámbitos como pueden ser los sindicatos, las organizaciones feministas, las personas trabajadoras de comunicación, en esta demanda, y que esta demanda empiece a escalar hacia arriba. Obviamente es un proceso muchísimo más largo, pero también cuando se llega es un proceso de muchísimo más consenso y eficacia.
si me permiten complementar, yo creo que Sandra ha dado justamente la respuesta. Creo que es necesario trabajar este tema desde la prevención a temprana edad, ¿no? La educación y la prevención a temprana edad. Desafortunadamente, estadísticas en nuestros países muestran muchos índices de violencia sexual, particularmente a niños menores de 5 años y niñas menores de 5 años. Entonces, es un tema que no tiene que ver con mujeres, con feminazis, no, es un tema de salud pública, es un tema de bienestar como país, es un tema del ejercicio de derechos en democracia, es un tema de presente y de futuro, es así de fundamental. Entonces, hablar del tema género tiene que ver con reconocer qué es nuestro cuerpo, qué es la sexualidad, sin tomarlo con esta lógica moralista, demasiado ultraconservadora, de que vamos a impulsar las relaciones sexuales. No, tiene que tener que ver con reconocer mi cuerpo, con la necesidad de proteger mi cuerpo, con reconocer las medidas necesarias para prevenir las situaciones de violencia que desafortunadamente se dan dentro del entorno familiar, ¿no? La mayoría de los agresores tienen que ver con los círculos familiares más cercanos, de modo que hablar de equidad de género también está muy vinculado a la prevención de la violencia a niñas, niños, adolescentes. Entonces, es un tema estructural, ya no es un tema de algunas mujeres fanáticas, se trata de un tema de bienestar de la sociedad en su conjunto. Y me alegra que Argentina tenga este tipo de políticas y estén trabajando de manera tan enriquecedora, tan positiva en encaminar esta situación. Entonces, este es el mayor consejo, creo que por ahí iría, a partir de rescatar la experiencia que nos comentaba Sandra en Argentina, rescatando la necesidad de debatir este tema a nivel familia, a nivel escuela, a nivel autoridades, porque es algo realmente vital para el bienestar de nuestra sociedad y de la humanidad, me parece. Gracias, Sandra. Paso a la siguiente pregunta y después de esa otra pregunta y otra y otra y otra. No, estaríamos aquí hasta las 5 de la tarde. Paso a la siguiente pregunta, que es absolutamente pertinente en esto que estábamos hablando, que se vincula con el lenguaje y las prácticas sociales de resistencia, y están evidenciadas en esa horrenda frase que es feminazi. Es una cosa espantosa. Nos están escribiendo de la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires y nos dicen: venimos impulsando, felicitamos, la visibilización de productos comunicacionales con perspectiva de género. El abordaje, me perdí. A ver, qué pena, perdí. El abordaje, llegué de nuevo. El abordaje de la agenda de género, el abordaje de la agenda de género a partir de todas estas experiencias, son unas experiencias consistentes. La persona de quien nos está escribiendo y a quien agradecemos esta importante intervención dice: me gustaría si alguna de las panelistas pudieran comentar experiencias que hayan transitado de abordaje de resistencia a la incorporación de la perspectiva de género en la enseñanza. Dejo el espacio para quien quiera contarla. Esta es la penúltima pregunta y después de esta, la de cierre. Por favor, adelante. Bueno, yo quisiera hacer la alusión en torno a lo que habías hablado de la pregunta, haciendo alusión al lenguaje, ¿no? Yo creo que lo que no está en el lenguaje no existe nada más, por eso darle un lugar de representación a través del lenguaje, de las narrativas, va dando un techo de politizar a lo que no se dice no existen. Entonces el hecho de que podamos nominalizar a las nuevas representaciones de la diversidad sexogenérica, ese proceso de que el género pues ha dado piel, y por eso es tan poderoso el feminismo, porque es la teoría de la acción política que ha ido a través de su teorización, ha ido dando pues ese horizonte de lo que se ha ido trabajando. Entonces yo creo que es súper importante que el lenguaje pues sea ese primer proceso, esa discursividad y esas narrativas que nos permitan poner en el tapete pues lo que hace el Estado, lo que hacen los medios, lo que hacen las organizaciones ciudadanas, las organizaciones y los colectivos de mujeres,
porque es una herramienta que realmente nos logra poner pues a la palabra, pues como esa palabra situada, ese proceso, ¿no? Y que es luchar contra esa masculinización del mundo, ¿no? Contra esa forma de nominalizar históricamente el mundo, que siempre ha sido masculinizado, y que pues no está, y que no se reduce tampoco al todes, a la X, a cierta, pues que podría ubicarse como una suerte de moda, ¿no? No por tratar en ciertos espacios, ¿no? Que no está solo en nominalizarlo de esa manera, pero sí está en lugares de representación, ¿no? En donde pues se va tomando al lenguaje y a estos espacios de inclusión. Y esa verdadera inclusión no solo es lingüística, sí es política, cuando esas personas entran al escenario, cuando se generan leyes, cuando se generan espacios de debate. Y pues yo creo que, por ejemplo, en el caso de Ecuador, pensemos también cómo ha afectado todo este proceso de representación, tener una ley orgánica integral contra la violencia que se aprobó en el 2018, con la entrada del COVID no tiene un solo centavo para su presupuesto administrativo para generar medidas administrativas. Entonces, esas ficciones, ¿no? que se implementan súper lindo, la ley orgánica integral de la violencia es una lucha de las mujeres ecuatorianas que recoge pues un glosario de términos que está muy bien trabajada, que pues propone términos de violencia, trata por primera vez el tema de femicidio, pero llegamos a ese punto y no tenemos un solo centavo para poder hacer una aplicación administrativa de la ley. Entonces creo que pues sí están muchos avances a través de lo discursivo, de lo narrativo, de los lenguajes, pero nos falta pues esa voluntad política, ese proceso donde realmente se logre afincar medidas legislativas desde el Ejecutivo y desde la política pública para que no queden en letra muerta, ¿no? Entonces creo que eso es muy, muy importante, que a la par que se van generando procesos discursivos, narrativos, cambios estructurales, también se vayan dando procesos administrativos y de voluntad política para generar cambios estructurales. ¿Alguna que pueda mencionar un ejemplo específico de este tema de la resistencia? De resistencia a aquella antipatía que yo mencioné al inicio de la presentación de Sandra, cuando ella hizo referencia al hecho del carácter obligatorio en la incorporación del enfoque de género en los estudios universitarios. Yo puedo comentar un argumento que una vez me compartieron, supongo que mis colegas de Argentina también lo conocen, que es una vez haciendo la propuesta de que era importante la transversalización de la perspectiva de género en la formación de comunicación, lo que se me respondió era que eso era muy difícil de poner en práctica debido a la libertad de cátedra. Entiendo que esto pasa también en otros países, o sea que era muy difícil pedir a cátedras ya conformadas que incluyeran contenidos nuevos, que yo lo entiendo como una estrategia de resistencia. A mí me parece, como doy mi devolución como en relación con esto, que siempre en todos los temas estamos frente a una actualización permanente, no solamente en temas de género. Con lo cual, cualquier disciplina puede seguir incorporando contenidos nuevos, más allá de que obviamente esto no se resuelva de manera perentoria u obligatoria, pero sí se puede hacer una sugerencia de que el enfoque de derechos y el enfoque de género es parte de la Agenda 2030 de desarrollo, es parte del compromiso de todos los países, y no puede haber instituciones, ni públicas ni privadas, que se permitan, digamos, como no alinearse con este tipo de contenidos, ¿no? No sé si aporta algo. Sí, yo creo que definitivamente aporta, Sandra, gracias por el comentario, porque si hay una resistencia desde, o sí pudiera haber una resistencia desde los espacios de la academia, cuando hay una presunción de origen de que los espacios de la academia deberían ser los más abiertos a la incorporación y la legitimación de nuevos saberes que están vinculados con el ejercicio efectivo de los derechos humanos, de la identidad, de la diversidad y del género, más allá de las implicaciones de construcción social que nosotros sabemos que tiene el término de género. Ahora paso a una última pregunta para cerrar la sesión. Frank Bonifaz está en el otro espacio. Tengo
Me disculpo si a veces me pierdo, pero es que debo tener como 20 pantallas abiertas al mismo tiempo. Fran menciona, Fran Bonifaz Reyes menciona lo siguiente. ¿Cuáles pueden ser las materias específicas que se pueden incluir en el pensum de las universidades cuando hacemos referencia a la carrera de comunicación y periodismo para alcanzar una equidad de género en los medios e instituciones? Fran, en esta pregunta, revela que hace seguimiento, la línea que hemos desarrollado a través de toda esta experiencia. No se trata de hechos aislados, sino se trata de hechos continuos, de una continuidad corresponsable con múltiples actores, pero que poco en el espacio universitario, porque hay profesionalización e incidencia específica para el desarrollo de la comunicación y la información. ¿Cuáles serían esas materias? Esas materias por las que está preguntando Franz. ¿Cuáles piensan ustedes que serían materias específicas que pudieran fortalecer la incorporación del enfoque de género pensando en el ejercicio o pensando en que estos estudiantes y estas estudiantes van a ser los futuros profesionales de la comunicación? Adelante a quien quiera tomar la palabra brevemente, Sí, porque debemos ir cerrando. a mí me gustaría reforzar. Bueno, Sandra, dale, y después comento yo. Sí, Sandra gracias. Uno, después. La otra Sandra. Sandra, gracias, sí. No. Yo comentaría, un poco reforzando lo que mencionaba antes, la comunicación como de repente una materia de la parte básica, digamos, comunicación intercultural, y luego la comunicación vinculada concretamente a equidad de género y a la comunicación y a diversidad o interculturalidad también, ¿no? Porque hay que ampliar la mirada, ¿sí? Y ahí exista, pero también el manejo de normas dentro de cada uno de nuestros países y acuerdos internacionales que afirma el país, y también esto que mencioné, el compromiso de nuestros países de llegar a la Agenda 2030, cumplir los objetivos 4 o 5, que tienen que ver obviamente con salud, con educación, pero también con la igualdad y la equidad de género, ¿no? Entonces creo que sería mi recomendación como una inquietud a los aportes que tiene trabajados UNESCO de género para medios de comunicación también, ¿no? Que tiene algunas recomendaciones concretas y específicas para trabajar el tema en una eventual formación. Sandra. Sí, yo creo que la respuesta a la pregunta de Franz es el motivo de ¿no? O sea, esta herramienta que hoy estamos trabajando acá de UNESCO, justamente lo que intenta proveer son contenidos para trabajar perspectiva de género a nivel universitario. Después habrá que ver cómo se incluye eso, como lo decíamos antes, en una materia específica, transversalizando, pero me parece que esa es una herramienta excelente para poder empezar a pensar contenidos. Después, obviamente, cada país, cada región tendrá sus propias particularidades regionales. Esta es una propuesta global, entonces, bueno, hay que ir situándola en cada territorio, pero me parece que ahí hay un buen punto de partida para incitar a la reflexión de los equipos educativos. Gracias, Sandra. Fanny, por favor, una frase de cierre, Fanny. Te escuchamos. No, sí. Y a la par de lo que han dicho nuestras colegas Sandras, yo creo que es muy importante historizarlo, y creo que eso nos posiciona también desde la memoria. Creo que es muy importante incluir en las mallas, posicionar la memoria y las perspectivas que han hablado, ¿no? Nuestras particularidades, como lo ha dicho Sandra, y que ya teniendo esa iniciativa
desde lo que proponen nuestros propios ministerios de educación, nuestras particularidades, transversalizar el tema y trabajar la subjetividad del tema de las violencias, del tema de trata, tráfico sexual. O sea, es un tema que desde el género se lo puede trabajar desde todos los frentes, ¿no? Entonces nos permite pues ir hablando de los femicidios, ir hablando pues en el marco de las políticas públicas, pero yo creo que sí es muy importante el tema de derechos humanos y de derechos reproductivos y sexuales para poderle ir afincando ese horizonte ético y político que tiene el horizonte de la categoría de género y de los feminismos, ¿no? Como teorías de acción política. Entonces creo que hay que irle potenciando, y creo que como este espacio que nos ha reunido nos ha permitido justamente irle dando ese frente y esa luz y esa eminencia que tienen los estudios de género para poder pues seguir transformando la sociedad y seguirnos sensibilizando de otra forma frente a la realidad. Gracias, Fanny. Pues bueno, ha llegado el momento del cierre. Un agradecimiento muy especial a Sandra y Fanny por haber abierto un espacio en vuestras demandantes agendas, como suelen ser las agendas de las docentes y de las personas dedicadas a la investigación. Un agradecimiento muy especial por vuestra generosidad al compartir vuestras investigaciones, vuestro conocimiento y vuestras prácticas, que son de especial relevancia porque nos conectan con el mundo real, con la potencia y con las posibilidades de seguir avanzando en el tema de la incorporación del enfoque de género. Muchas gracias a la escucha, a la inquietud, al interés compartido de las personas que nos han acompañado desde distintas organizaciones, desde distintas instancias de investigación, desde los espacios de la academia, de universidades, las personas que nos han acompañado y que construyen todo este diálogo desde la diversidad de sus experiencias, de sus territorios, de sus intereses y esta experiencia compartida en el enfoque de género, en el ejercicio efectivo de los derechos humanos y en el protagonismo de todas y todas en el avance del desarrollo sostenible, en el marco de una corresponsabilidad, una ciudadanía mundial para el desarrollo sostenible, porque el camino es ese y no otro. Y muchísimas gracias a Alan Finlay y a los colegas de la colega Montserrat y a nuestro técnico de nuestra oficina de UNESCO en Guatemala por habernos proporcionado el espacio y el valioso apoyo técnico que es tan fundamental en estas experiencias virtuales que se nos están imponiendo en el contexto del COVID-19. Y por supuesto, esta grabación y todos los materiales estarán disponibles en nuestras plataformas y seguramente la grabación, si no me equivoco, Montserrat después, mi colega, estará disponible en los videos de Facebook de la oficina, los mensajes en redes sociales, compartiendo. Por favor, estén pendientes todos estos recursos, las presentaciones. Recuerden, por favor, consultar los materiales de la UNESCO, son valiosísimos y pueden fortalecer y activar el capital intelectual, no solo el capital intelectual, sino cerrar de una forma significativa la brecha entre lo que está sucediendo y lo que queremos. Y siempre esa brecha con conocimiento, porque el conocimiento nos da poder, especialmente a las mujeres, y estamos en la UNESCO siempre abiertos, proactivos y conectados con el mundo para acompañarles y compartir con ustedes nuestro rol de laboratorio de ideas. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Gracias. Gracias, hasta luego. Espero que tengamos la oportunidad de verlos en nuestras próximas sesiones en esta serie dedicada a América Latina y al Caribe. Muy gentil, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Y gracias, Fanny, qué amable. Chao. Muchas gracias.